Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad de este jueves 16 de septiembre de 2021. Sean bienvenidos con los muy buenos días a este programa conducido por el doctor Fernando Londoño Hoyos. Les saluda Demar Córdoba, que con nuestro equipo periodístico estaremos aquí prestos hoy jueves para analizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo. A ver, y vamos a empezar con nuestra agenda informativa. Empezaremos la mañana con Andrés Úsuga, docente universitario en Derecho Constitucional y experto en temas de inteligencia y contrainteligencia, con quien vamos a analizar la información que indica que habría más de 200 agentes de contrainteligencia del régimen de Venezuela buscando sabotear el gobierno del presidente Iván Duque. Luego tendremos contacto con Alberto Schlesinger, decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, para hablar de la extradición de Hugo El Pollo Carvajal. Recuerden, recientemente la Audiencia Nacional de España suspendió de forma cautelar e indefinida la extradición de Hugo El Pollo Carvajal, exdirector general de Contrainteligencia Militar de Venezuela, a Estados Unidos, donde es reclamado por presuntos delitos de narcotráfico, entre otros. El tribunal informó en un comunicado que esa extradición se hará efectiva hasta que no se hará efectiva, sino cuando se resuelva un proceso de asilo que Carvajal, según su abogada María Dolores, adelanta en España desde el segundo trimestre del año 2019. Luego tendremos entrevista pasada a las 7 de la mañana con Andrés Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, sobre los niveles de inseguridad en la ciudad y las medidas del distrito. La situación es desesperante y la alcaldesa Claudia López parece no lograr conjurar la crisis. De acuerdo con cifras oficiales, el hurto en Bogotá se incrementó en un 26,8% durante el mes de agosto. 8.235 denuncias de hurto se interpusieron en Bogotá en tan solo un mes. La localidad de Chapinero registra un incremento, oigan ustedes bien esta cifra, del 153% en temas de hurto. Entre tanto, en el aumento de homicidios se está hablando de un 15,7% entre enero y el mes de agosto de este año en comparación con el año 2020, 15,7%. Hablaremos con Juan David Vélez más adelante, representante de la Cámara por Colombianos en el Exterior del Centro Democrático, sobre un tema que él ha puesto en las redes sociales, y es que le ha reclamado a la señora canciller por la eliminación del cobro del impuesto de timbre por trámites en consulados y embajadas en Colombia en el exterior. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se está acatando? Aunque ya existe una ley que elimina ese cobro, se sigue efectuando, denuncia que hace este representante a la Cámara. Vendrán los indicadores económicos, vendrá también jueves de cultura. Hoy, recuerden ustedes, es gastronomía. Hablaremos de comida típica del Pacífico y por ello mismo tendremos un invitado muy especial en la mesa, que será el biche, como usted lo quiera, con B larga o con B corta, el biche, una bebida típica, y pues ya conoceremos más a fondo de qué se trata. Tendremos hoy la historia en la voz del doctor Fernando Londoño, también vendrán los deportes con la Tata Castro, la música con el maestro Jenner Bedoya, y por ahora los dejamos con los titulares de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, con Cindy Larrota y Sergio Held. Bienvenidos. Gracias, Demar. 16 de septiembre de 2021. Estos son los titulares más importantes de hoy, cuando en Colombia son las 6 de la mañana, 5 minutos. Nuestro país fue certificado de nuevo en la lucha contra las drogas. Así lo decidió el Departamento de Estado al recertificar a Colombia en su lucha contra las drogas. Colombia está listada por los Estados Unidos como uno de los principales países de tránsito o producción de drogas, junto con otros como Afganistán, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, México y Venezuela. Empezaron los patrullajes mixtos en Bogotá. Los realiza la policía de manera conjunta con el Ejército Nacional, buscando responder a la ola de criminalidad que afecta la tranquilidad en la capital colombiana. Y precisamente en Bogotá, choques de la alcaldesa con la justicia colombiana.
Por las declaraciones entregadas por Claudia Nayibe López, la mandataria capitalina, quien advirtió que 8 de cada 10 delincuentes quedan libres por orden de la justicia. Al paso de las declaraciones de la alcaldesa, salió el comité del sistema penal acusatorio advirtiendo que es posible que se presenten capturas ilegales, bien sea por ausencia de flagrancia o por violación de los derechos de los capturados, ante lo cual los jueces deben velar por la garantía de los derechos en juego, así como evitar judicializaciones infundadas o viciadas. Y fue legalizada la captura de alias El Zarco en Colombia. Sergio, quien fue extraditado de España hacia Colombia el pasado lunes tras haber permanecido prófugo de la justicia colombiana durante más de 10 años, luego de haber escapado de una prisión en Colombia. El guerrillero del ELN y presunto partícipe en los denominados falsos positivos fue enviado a la cárcel La Picota en Bogotá. El Ministerio de Salud se suma a la lucha contra el matrimonio infantil. En un extenso documento, Sergio, la cartera de Salud pidió al alto tribunal que se declare inconstitucional el matrimonio civil para menores de edad, como está avalado en el Código Civil a partir de los 14 años. Según la entidad, la evidencia ha demostrado que el matrimonio en menores de 18 años es un factor de riesgo para aumentar los embarazos en la adolescencia y la maternidad y paternidad temprana, según lo ha recogido ampliamente la Organización Mundial de la Salud. A propósito de los derechos de los menores, una denuncia desde el departamento del Cauca. Porque allí habrían sido reclutados 2 menores de edad por parte de grupos armados ilegales que operan en el departamento. El reclutamiento forzado habría sido cometido por miembros de las FARC en inmediaciones del municipio de Caldono, en donde sustrajeron a 2 menores de 14 y 16 años de edad. El gobierno ya fijó las fechas para los 3 días sin IVA incorporados en la reforma tributaria. El primero de ellos será el próximo 22 de octubre. Posteriormente habrá otra jornada sin IVA el 19 de noviembre y el último día sin IVA de este año tendrá lugar el 3 de diciembre. Esto en antelación a las festividades de Navidad. Investigadores piden extraer hipopótamos de Colombia. Es una especie exótica y no originaria de nuestro país, introducida a Colombia desde África por el narcotraficante y asesino Pablo Escobar en la década de los 80. Por ello, un grupo de investigadores de varias universidades le han propuesto al Ministerio de Ambiente tomar cartas en el asunto de manera urgente, toda vez que el grupo de hipopótamos que principalmente habita en el Magdalena Medio. Avanza la gira del presidente Duque en España. El jefe de Estado de los colombianos se reunió en la mañana de hoy en Madrid con el rey Felipe VI. A esta hora el presidente se encuentra a manteles con la monarquía española en un almuerzo ofrecido en su honor. En la tarde el mandatario de los colombianos se reunirá con el presidente socialista del gobierno español, Pedro Sánchez. El alcalde de Medellín defendió viaje de concejales a México. Tras la polémica que suscita en la capital de Antioquia por el viaje de algunos ediles, incluidos algunos de la bancada de la oposición, a la Ciudad de México para conocer una de las filiales de EPM, según el alcalde Daniel Quintero, el expresidente Uribe debe tener cuidado de no limitar la capacidad de control político de sus propios concejales. Esto a propósito, Sergio, del jalón de orejas del expresidente a los concejales de la bancada del Centro Democrático que participaron en el viaje con todos los gastos pagos. Militares detenidos en Haití denuncian torturas. En unos audios filtrados en las últimas horas, los militares colombianos en retiro, detenidos en Haití en relación con el homicidio del presidente Jovenel Moïse, denuncian estar siendo torturados con distintas técnicas por parte de las autoridades del país caribeño. En el plano económico, subió la confianza empresarial en Colombia. Así lo dio a conocer la encuesta de pulso empresarial del DANE, que tuvo como resultado un aumento de la confianza de los empresarios, llegando al nivel más alto de la pandemia, ubicándose en 61.3 puntos. SpaceX lanza un cohete con pasajeros, pero sin astronautas. El lanzamiento ocurrió en las últimas horas a bordo de la cápsula Dragon Resilience. Viajan 4 turistas, entre los que se incluyen un empresario, una profesora, una sobreviviente de cáncer y un exveterano estadounidense de la guerra de Irak. En Canadá, preocupación en las toldas de Justin Trudeau. El Partido Liberal del primer ministro canadiense se medirá en las urnas el próximo lunes, en medio de unas elecciones parlamentarias en las que el Partido Conservador de oposición lleva la delantera, según las más recientes sondeos adelantados en el país norteamericano. Furia en Beijing.
por el nuevo pacto de seguridad alcanzado entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. Según el gigante asiático, el pacto socava la estabilidad y la paz regional. A través del mismo, los tres países buscan reforzar la cooperación en materia de defensa con el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de sus unidades militares. Y ponemos la mirada en los deportes, lo hacemos de la mano de la Tata Castro y empezamos hablando del Atlético Nacional porque es el primer semifinalista de la Copa Colombia. Tata. Sí, Sergio, el conjunto antioqueño clasificó a las semifinales luego de vencer 1-0 en tiempo reglamentario a Santa Fe y forzar a los lanzamientos del punto penal, donde los verdolagas fueron más efectivos y se impusieron por 3-1 con una gran actuación de Aldair Quintana, quien atajó uno de los penales. Por otra parte, Deportivo Cali también avanzó a semifinal, venció 1-0 al América y con un global de 3-2 a su favor está en la siguiente ronda. El único gol del encuentro fue anotado por Teófilo Gutiérrez, quien salió expulsado comenzando la segunda parte. Ambos equipos se enfrentarán en semifinal. Con empate debutó Messi con el PSG en la Champions. El futbolista argentino fue titular en su primer partido con el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, que terminó con un pobre empate de 1-1 ante el Brujas en la primera jornada del Grupo A de la Liga de Campeones. Atlético de Madrid, por su parte, no pudo salir victorioso en su estadio. El equipo colchonero no pasó del empate sin goles ante el Porto en el duelo celebrado en el Wanda Metropolitano de la capital española. Los colombianos Mateo Zuribe y Luis Díaz fueron titulares con el equipo portugués. El primero jugó 66 minutos y Díaz 84. Y el que no hace los goles, los ve hacer. Eso le sucedió al Inter de Milán ayer en su estadio frente al Real Madrid. El equipo italiano desperdició muchas oportunidades y no pudo concretar ninguna. Un solitario gol del joven Rodrigo en el minuto 87 le dio la victoria al conjunto merengue. Y en ciclismo, cambio de líder en la clasificación general del Tour de Luxemburgo. El ciclista suizo Mark Hirschi tomó el liderato tras imponerse ayer miércoles en la segunda etapa, una jornada de alta montaña con 186.1 kilómetros donde aventajó en 8 segundos al líder de la carrera, el portugués Joao Almeida. El colombiano Nairo Quintana terminó noveno en la etapa de ayer a 20 segundos del ganador y en la general es séptimo a 33 segundos del nuevo líder. Y como siempre, los invitamos a todos a sintonizarnos en sus dispositivos móviles a través de la aplicación TuneIn. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. Y también pueden sintonizarnos cómodamente a través de Facebook Live o a través de YouTube o también en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Y nos enlazamos, conectamos y distribuimos esta señal sonora desde Radio Red de RCN. Ustedes pueden sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y también se enlaza con nosotros en Sincelejo, Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast, o al menos en las más populares de todas. Nuestros oyentes nos escuchan principalmente a través de Apple Podcasts y a través de Spotify. Allí pueden encontrar todo el contenido de nuestras emisiones, así como todas las entrevistas y todos los tramos de nuestros programas. Y les recordamos, como siempre, que los oyentes son lo más importante de La Hora de la Verdad. Y con todos nos encanta estar en contacto y además hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @hora de la verdad, o también nos pueden seguir en Instagram en @La Hora de la Verdad Oficial y en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y sus comentarios. En Colombia son las 6 de la mañana, 15 minutos. Ya llega con Demar Córdoba el desarrollo de las noticias más importantes del momento. Esta es La Hora de la Verdad. Bienvenidos. Con esta música que nos presenta Ricardo Arjona, saludamos en la mañana. Sergio Gel, buenos días. Demar Córdoba, muy buenos días para usted, para todo el equipo de La Hora de la Verdad, por supuesto, para todos nuestros oyentes. Saludamos la mañana con la mirada puesta en la capital del país, en Bogotá, en donde ya inició el plan de intervención y acompañamiento, como se ha denominado a este plan, en donde llegan miembros del Ejército Nacional a reforzar las actividades de la Policía Nacional, buscando contener de alguna manera, si es que es posible a través de este mecanismo, el crimen que azota y de qué manera a la ciudad de Bogotá.
Las autoridades desplegaron a la fuerza pública, principalmente al ejército, en estos patrullajes mixtos en distintas localidades. Hablamos de Mártires, de Ciudad Bolívar, de Bosa, pero también se extendieron estos patrullajes mixtos al vecino municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca. Con esto se busca contener esa tremenda ola de inseguridad que ha venido azotando desde hace meses ya a la capital del país, en donde pues vemos cómo la gente denuncia hurtos por doquier, donde vemos cómo bandas de motociclistas atacan en gavilla a la población, despojándola de sus bienes. Y bueno, pues ahora lo que se ha lanzado es esta estrategia, que no deja de ser controversial, pero se ha advertido, el ejército patrullará de manera conjunta con la Policía Nacional, buscando reforzar precisamente lo que hacen las autoridades de policía en la capital del país, que a pesar de haber estado dando resultados, pues tenemos una situación bastante complicada en materia de seguridad en Bogotá. Y es que lo ha dicho el general Jorge Luis Vargas, el director de la Policía Nacional, que sí, que en efecto han sido alrededor de 2.000 las personas capturadas desde el pasado 12 de agosto, en medio de los operativos adelantados en contra de la delincuencia. Pero ojo, porque de esos 2.000 capturados, alrededor del 80% han quedado en libertad. Así que, pues, eso es muy complicado. Si el sistema judicial no funciona de manera coordinada con lo que hacen las autoridades en el terreno, la situación se complica. Y a propósito de este tema, pues, se quejó también precisamente la alcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibe López, quien dijo, pues, o puso en evidencia también que los jueces están dejando en libertad a muchos de estos criminales. De los jueces respondieron, hay un comité del sistema penal acusatorio que respondió, dijo que los jueces deben garantizar los derechos que están en juego para los capturados, que siguen teniendo sus derechos, y que si no son capturados en flagrancia o si hay violación de los derechos de quienes son capturados, pues como dicta la ley, como dicta la norma, deben ser dejados en libertad. ¿Funcionará este sistema de patrullaje mixto y de acompañamiento? Bueno, yo creo que y esto ya es mi opinión, creo que nada sobra, ¿no? En medio de la situación en la que estamos, nada sobra. La pregunta es si esto será lo suficientemente efectivo o si por el contrario lo que se debe hacer es fortalecer las capacidades de inteligencia en Bogotá para desarticular a todas esas bandas organizadas que azotan a la ciudadanía. Bueno, amanecerá y veremos, como dice un compañero nuestro. Sí, señor, vamos a ver si de doña Claudia logra, ahora sí, sacar del cubilete una solución que mejore de fondo la situación de orden público, Sergio, porque definitivamente es horroroso pensar que en Bogotá la gente ya no hable de ciudad de Bogotá, sino de ciudad gótica, como usted habrá visto en algún trino. Y vamos con más noticias. Cindy Larrota, muy buenos días. Demar, muy buenos días a todos mis compañeros y buenos días para todos nuestros oyentes. Ayer, la abogada venezolana, defensora de derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Sujo, divulgó en sus redes sociales un informe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DGCIM, del régimen de Nicolás Maduro, que fue obtenido por un grupo de hackers venezolano llamado Team HDP, que dice que la dictadura de Venezuela tendría al menos 200 agentes de contrainteligencia infiltrados en Colombia para coordinar actos de sabotaje contra el gobierno del presidente Iván Duque. Según lo que dice este informe, estos agentes habrían llegado a Colombia mezclados entre la población migrante que hace vida aquí, una población que, recordemos, está por los 2 millones de personas. Además, estos agentes de la DGCIM estarían en el país con toda la documentación legal para pasar desapercibidos y estarían trabajando como comerciantes informales, como obreros, taxistas, cocineros, trabajadores de restaurantes de comidas rápidas, entre otros oficios, como fachada de sus labores de espionaje.
Además de hacer inteligencia y sabotear el gobierno del presidente Iván Duque, estos agentes del régimen de Nicolás Maduro tienen la misión de capturar y extraer agentes de inteligencia y militares colombianos, así como también militares y funcionarios operativos venezolanos que han desertado y que por eso reciben apoyo y que para eso reciben apoyo táctico del ELN. Tras conocerse este informe, la abogada Tamara Sujo instó al presidente Iván Duque a denunciar al régimen de Venezuela por espionaje y por desestabilización por parte de fuerzas militares de inteligencia extranjera en su país. Si bien algunos expertos en temas de inteligencia han dicho que esta información es muy importante y debe poner en alerta al gobierno nacional, también se debe hacer una investigación para confirmar la veracidad tanto del informe como de los hechos que allí se evidencian. Sin embargo, con los ataques constantes de Nicolás Maduro y del segundo del chavismo, Diosdado Cabello, a Colombia, con la relación del régimen con las FARC y el ELN y con la falta de control migratorio en los puntos fronterizos entre Colombia y Venezuela, no sorprende que esta información sea totalmente cierta. Muchísimas gracias, Cindy, y continuamos con nuestra agenda informativa. Vamos con Jair Peña. Jair Peña, buenos días. Muy buenos días a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Mucha atención porque los militares colombianos en uso de retiro que se encuentran privados de la libertad en Haití por su presunta participación en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse presentaron graves denuncias sobre su delicado estado de salud y las sistemáticas violaciones a sus derechos humanos a las que han sido sometidos en el país caribeño. En una grabación de 2 minutos y medio, dirigida a la opinión pública nacional e internacional, los connacionales piden un auxilio humanitario. Dicen que les han sido violados todos sus derechos, que en los más de 2 meses que llevan detenidos no han tenido defensa, que los tienen aislados y que quieren inculparlos injustamente para absolver a los verdaderos culpables, a los verdaderos responsables de la muerte del presidente. Los militares aseguran que están en un campo de concentración, que solo reciben una comida al día y solamente es arroz. Los 18 colombianos que se encuentran privados de la libertad en Haití dicen que algunos de ellos han llegado a perder hasta 20 kilos de peso y que en promedio han perdido 15 kilos. Según ellos, las autoridades haitianas los han condenado a muerte por inanición. Por ese motivo solicitaron la ayuda del presidente Iván Duque, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de los cancilleres y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la comunicación, los militares retirados afirman que son colombianos de bien, engañados y prisioneros en la cárcel, piden de manera desesperada presión al gobierno de Haití para su liberación inmediata, dicen que no se les ha permitido tener contacto con sus familias, que no tienen dinero y que sobreviven de la caridad. Con voz entrecortada se les escucha decir que viven en medio de ratas y excrementos humanos. Lo preocupante del caso es que la Cancillería colombiana ha hecho contacto con ellos en varias ocasiones y lo que le ha dicho al país es que trabaja de la mano con el gobierno de Haití para que se les preserven a los connacionales sus derechos, pero en la práctica esto no ha servido de nada. Los militares acusados de mercenarismo y del asesinato y del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, pidieron una comisión humanitaria que verifique las torturas a las que en pleno siglo XXI son sometidos por la policía haitiana. Estas personas también aseguraron que todas sus declaraciones ante la justicia del país francófono han sido bajo tortura. Denuncian que han sido quemados con aceite, heridos con machete, que les han arrancado las uñas y que les han partido los dientes a patadas. Desde la hora de la verdad queremos hacer un llamado al gobierno nacional, a la presidencia de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las demás autoridades competentes para que se les garanticen sus derechos a estos colombianos, que independientemente de que sean culpables o no, eso lo determinará la justicia, dudo que la justicia haitiana, merecen todas las garantías jurídicas. Gracias, Jair. 6 de la mañana, 27 minutos, y vamos con los deportes. Tata, muy buenos días. Demar, muy buenos días a todos mis compañeros y a nuestros oyentes. Hoy es la presentación oficial de Radamel Falcao García en el Rayo Vallecano, equipo de la ciudad de Madrid. El evento se llevará a cabo en el Estadio de Vallecas, hoy jueves 16 de septiembre, a partir de las 7 de la noche, 12 del mediodía de Colombia. El Tigre ya pasó las pruebas médicas, físicas, comenzó entrenamientos esta semana y estará por una temporada con opción de prórroga por un año más con el equipo español. El Rayo Vallecano acaba de ascender a la primera división en la Liga de España y tiene como meta mantener la categoría. Lo que esperamos los colombianos en este nuevo camino de Falcao es que pueda sumar
sumar minutos de juego y así seguir siendo tenido en cuenta por la selección Colombia, que tanto extraña sus goles. Se espera que el delantero colombiano pueda debutar este fin de semana en la Liga de España frente al Getafe, y no lo veremos con el número 9 en su camiseta, porque ese no será el número del colombiano, ya que ese número ya estaba registrado como dorsal del francés Randy Teca. Como Falcao llegó a última hora, el delantero tendrá que usar el número 3 en su espalda, uno de los pocos números que quedaban disponibles. Falcao tenía contrato con el Galatasaray hasta 2022, pero no entró en los planes del técnico Fatih Terim, así que ambas partes llegaron a un acuerdo para finiquitar la relación. Dicho acuerdo se alcanzó solo unos minutos antes de que finalizara el plazo del mercado de fichajes, lo que posibilitó que el colombiano fichara posteriormente con el Rayo Vallecano. Falcao estará acompañado por otro colombiano en este equipo español, el portero Mauricio Arboleda, quien comienza un nuevo ciclo en su carrera tras su paso por el Banfield de Argentina. Estará junto al Tigre, como les digo, en el equipo español. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Gracias, Tata, y vamos con noticias de orden nacional de Mar Córdoba. Pues Sergio, definitivamente causa dolor la insensibilidad a la que hemos llegado como ciudadanos colombianos ante graves hechos como asesinatos y masacres en contra de los hombres de nuestra fuerza pública. Informes oficiales indican que en lo corrido del año 2021 han sido asesinados 110 uniformados, 64 policías y 46 militares. Solo este fin de semana fueron asesinados un suboficial y 4 soldados profesionales en medio de un ataque perpetrado por terroristas del ELN en zona rural de Arauquita, en el departamento de Arauca. Por otro lado, 6 uniformados resultaron heridos en el cruento ataque que, según información de las autoridades, incluyó el uso indiscriminado de explosivos y ráfagas de fusil y ametralladora. Con estos 5 asesinatos se llega a 46 el número de integrantes de las fuerzas militares asesinados este año. Según un informe de las autoridades que reveló el diario El Tiempo, hasta el 7 de septiembre iban 41 hombres asesinados, de los cuales 20 murieron en combate, 8 por acción de minas antipersona, 3 en hostigamientos, 8 en acciones de francotiradores, 1 en el llamado plan pistola y otro por cuenta de los llamados pisa suave. En cuanto a la policía, las cifras indican que en lo corrido del año han sido asesinados 64 integrantes de la institución, de los cuales 20 no estaban en servicio, 39 fueron víctimas de ataques con arma de fuego, 3 fueron atacados con explosivos y 1 con arma blanca. El año pasado fueron asesinados 47 uniformados, es decir, 17 menos de que los que va en el 2021, y en el año 2019 la cifra de muertos de la institución fue de 66. El mayor número de casos de policías asesinados en lo que va del año se ha registrado en Antioquia, con 7 uniformados, en Bogotá 5, en Cali 4 y Arauca 4. Lo que está generando mucha preocupación por el número de atentados y de secuestros también de militares en esta zona del país. Aunque no tenemos los niveles de ataque a la fuerza pública como en el año 2002, sí se ha venido incrementando cada ataque, sobre todo como consecuencia del aumento de los cultivos ilícitos de coca y de su producción. Asunto que, aunque el gobierno de Estados Unidos no haya tomado, como hubiéramos pensado, desertificando a Colombia, pues hombre, sí está afectando de manera decisiva la tranquilidad de los ciudadanos. Pues gravísimo, Demar, qué cifras tan complicadas, tan preocupantes y tan dolorosas. Todos los miembros de la fuerza pública que se nos han ido este año, y en medio de esto, pues ataques que continúan y que no cesan. Uno esperaría, Sergio, que en Colombia alguna vez se tome en serio el derecho a la vida y el valor que tiene, ¿no? Porque hay valor y derecho a la vida para ciertos sectores de la política y de la forma de pensar, pero pareciera que desconocen, además olímpicamente, que nuestros hombres de fuerza pública también son personas que tienen derecho a la vida, tienen derechos fundamentales. Para unos casos, los derechos fundamentales y los derechos humanos suenan y replican, y para los miembros de la fuerza pública hay silencio. Lamentable. Pues verdaderamente lamentable, Demar, y con un ingrediente adicional, ¿no? Del cual estaremos hablando también en minutos o en segundos, y es la influencia de la narcodictadura de Venezuela precisamente en lo que ocurre aquí, cómo financian estas organizaciones terroristas, cómo financian esos ataques contra la fuerza pública y en últimas cómo financian ese plan de desestabilizar a nuestro país.
Pues en breve estaremos con el doctor Andrés Úsuga, docente universitario en Derecho Constitucional y experto en temas de inteligencia y contrainteligencia, para analizar esta difícil situación de orden público que se vive en Colombia en contra de nuestras fuerzas militares y armadas. Ya regresamos.